Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué vienes? ¿Coger el 17? Pues ya te pasó, ¿eh? Lo perdiste por los pelos. Si no te hubieras parado en echarte la colonia, que al fin tampoco se perdía tanto, lo cogías, pero lo perdiste. Es que este te pasa a las -20 y a las -5, pero este conductor va adelantado. Se mira que no lo coges muy a menudo. Claro. Porque tú para dónde vas ahora? Pues para allí. Lo menos en una hora no te pasa otro que te deje cerca, ¿eh? Déjame pensar. El 4. Sí, no te sirve el 4. Pero vamos, ahora estás perdida, ¿eh? Hola, buenas tardes. El 5 ya no existe. La anularon. Ahora el 5 está bifurcado. Lo dividieron en la línea A y en la L7. Para el trayecto que le hacía el 5, ahora tiene que coger el 24, tiene que bajar la Plaza de la Congostre, hace transborde y coge el 3A. ¿Me entendió o no me entendió? Ay, mira, ahí viene uno. Señora, usted no era la que iba para el hospital. Le viene ahí uno que le sirve. Ay, no, espérate, era un escolar. No se levanta al final, siéntese. Casi mando a la señora en el autobús de los niños. No sé por qué se me desabotona constantemente este botón. El ojal dado de sí. Es una cosa que pasa. Vas cargada tú, ¿eh? Vas a coger el 1. Excusa es coger el 1. El 1 va siempre. Van como sardinillas en lata. Mira, el otro día pasó el 1. Había una persona que iba constreñida la cabeza contra la cristalera. Vas a tener que ir amarrada ahí a la barra como un koala y te van a ir las bolsas para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Mi amiga Maruja, que subió, siempre suele coger el 1, que ella vive por allí, por el Camino de los Ouriños. El 1 hace Camino de los Ouriños, Virgen de la Numismática, Plaza de la Fuencisla, pasa aquí por la Avenida del Señorío, sube la circunvalación. Mi amiga Maruja, que te digo que iba para su casa, tiene ella y un chalet muy bueno, que tiene unas quiveras. ¿Te das de cuenta? Pues esa es la casa de mi amiga. Va embarrotado siempre tantísimo el autobús que ella el otro día cayó a revuelos con la mala suerte de que me traía kibes. Allá fueron los kibes viables, le quedaron 4 de 5. Mira este con los auriculares. Y uno quiere entablar conversación, ni conversación entabla, ni cosa ninguna. No te interactúan en absoluto. Bueno, se está a perder la humanidad. ¡Chica! ¡Estás pa'l bus! Pues ponte aquí, que si no, no te para, ¿eh? El autobusero que sabe. Si tú estás aquí nada más que a la sombra a cubrirte porque llueve. O si vas a coger el autobús. No es Rapel, ¿entiendes? No te lee la mente a ti. Rapel. No, Rafael, no. Rapel. Se están a perder los referentes. Juventud divino tesoro, ¿eh? ¿Se va a sentar? Yo justo no me sentaba. Me senté yo el otro día en ese banco. Un chicle. Me quedó ahí pegado de la saya. Casi la tengo que desbotar entera. Y más es frío como la nieve. Te deja las posaderas, bueno, como un cóbito de hielo. Y más eso es un caldo de coltebo para coger unas cestites. Mira la hombrera donde me fue a dar. El 9 le viene con retraso, ¿eh? No, del letrero luminoso no se fíe. Lleva 15 diciendo que le faltan 2. Y más a veces aparecen, desaparecen, parece el Guadiana. Ahí viene el mío. El taxis ese. Estaba aquí porque estaba más a la sombra. Pues ala, que vos lleguen todos los autobuses, ¿eh?